Hola a todos. Hoy vamos a analizar el mensaje de la presidenta de México, que ha hablado directamente con la nación en medio de momentos complicados. México está atravesando varios desafíos importantes como la inseguridad y la falta de confianza en las instituciones. Por eso, la presidenta decidió enviar un mensaje claro a todos los ciudadanos, explicando cómo su gobierno planea abordar estos problemas. ¿Logrará calmar las preocupaciones del pueblo? Quédate con nosotros para descubrir todos los detalles y ver qué tan efectivo puede ser este mensaje para el futuro del país. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal. Bueno, a ver, antes de las preguntas, quiero hacerles una lectura de algunas acciones que hemos decidido, o que he decidido, emprender sobre el tema de las desapariciones en el país. Quiero dividirlo en 3 temas que vamos a tocar en distintos días en la ciudad. Lo primero tiene que ver con las desapariciones en México. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a atender a los familiares? ¿Qué medidas legales o nuevas reformas jurídicas tenemos que emprender para atender este delicado problema que nos duele a todas y a todos? Eso lo vamos a tocar el día de hoy. Mañana vamos a hablar de la campaña de oposición, de la oposición en contra de nuestro movimiento, que como buenos carroñeros bastante hipócritas se suben a estas o construyen estas campañas. Compran bots, le meten mucho dinero a las redes sociales y construyen este ambiente según ellos, porque en realidad se queda nada más prácticamente en la red X, que es de un porcentaje de este tamaño, viven de eso, pero son campañas que tienen mucho dinero y vale la pena denunciarlas. Y ya el miércoles, que es el día del detector de mentiras, nos van a mostrar cómo se construye en esta campaña de narcopresidente, narcopresidenta o narcoexpresidente, narcopresidenta. Se está haciendo una investigación muy profunda de dónde vienen las cuentas, cuántas cuentas son falsas, cómo están pagadas, cuánto dinero están invirtiendo, qué tanto es campaña real, es decir, o personas reales que tienen cuentas, y qué tanto es armado. Entonces son 3 temas. Primero, el tema de las desapariciones en nuestro país, que hay que atenderlo de una manera integral, y a los familiares. Y el día de hoy aquí también tocó el tema de Jalisco en particular. El segundo, el tema de esta campaña de la oposición, cómo se arma, cómo se construye, quién la promueve, todos los jilguerillos ahí que están en este proceso. Y el miércoles, la campaña en X, cuánto dinero han invertido, cómo lo invierten, de dónde viene. ¿Les parece? Bueno, entonces leo lo siguiente. Para el gobierno de México, atender el problema de las personas desaparecidas y no localizadas es una prioridad nacional. También lo es conocer la verdad de los hechos y hacer justicia a las víctimas y a sus familiares. Toda mi vida lo he sostenido y lo hago como presidenta. Siempre estaré del lado de las víctimas y de la justicia. Por eso seguiremos en la tarea de buscar, localizar, identificar y atender a las familias de las personas desaparecidas. En el marco del humanismo mexicano, la atención a las víctimas de desaparición y otros delitos, así como su acceso a la justicia y el bienestar, requiere de nuestra máxima atención. Para lograrlo, estamos trabajando en coordinación con los 3 órdenes de gobierno, lo cual es fundamental para evitar la impunidad. Actuamos con sensibilidad
y empatía con quienes buscan a sus hijos o sus seres queridos. Escuchamos la necesidad de los familiares de personas desaparecidas. Nuestro deber es apoyarlos a través de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y observar para que las fiscalías y el Poder Judicial hagan cada uno su tarea para encontrar a sus familiares y se sancione a los responsables. Cada autoridad estatal, municipal, federal, fiscalías, Poder Judicial debe asumir su responsabilidad. Es importante aclarar que antes, en el pasado, la desaparición en México era perpetrada por el Estado. Ahora está principalmente vinculada con la delincuencia organizada. En cualquier caso, es un delito grave que debe prevenirse, atenderse y sancionarse. Y por ello, actuaremos en el marco de la ley y con toda la fuerza del Estado. La construcción de la paz y la lucha contra la impunidad es un eje de mi gobierno. Por ello he tomado la decisión de llevar a cabo las siguientes acciones inmediatas. 1. El día de hoy estoy firmando un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, a fin de ampliar su capacidad de atención, análisis de contexto y la adquisición de equipos tecnológicos que acompañen la búsqueda con evidencias científicas. 2. El próximo jueves estaré enviando varias iniciativas de reforma al Congreso de la Unión. La primera, una reforma a la Ley General de Población para consolidar el Certificado Único de Registro de Población como la fuente única de identidad de las personas que permita cruzarla con todos los registros administrativos que existen en el país para generar alertas que faciliten la identificación de indicios de vida de personas reportadas como desaparecidas. En esta labor participará la Secretaría de Gobernación por medio del Registro Nacional de Población y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. La segunda iniciativa se trata de una reforma a la actual Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para crear la base única de información forense que se alimente con datos de los servicios periciales de las 32 fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, así como de los servicios forenses estatal y federal. Crear la Plataforma Nacional de Identificación Humana, que comunique y actualice la totalidad de registros administrativos y forenses de cualquier autoridad de todo el país, incluido, cuando así se le llame, el registro electoral del Instituto Nacional Electoral, para cotejo de huellas dactilares, realizar consultas que identifiquen indicios de vida o incluso a personas fallecidas. Fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana, que tendrá a su cargo la gestión de la Plataforma Nacional de Identificación Humana, que contará con todas las técnicas, incluidas la identificación de ADN, con el apoyo de instituciones científicas y en colaboración con la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales, la Comisión Nacional y las comisiones estatales de búsqueda, así como la Agencia de Transformación Digital. 3. Incorporar en la ley nuevos protocolos que permitan generar una alerta de búsqueda inmediata de todas las corporaciones y entidades del país, así como abrir de inmediato carpetas de investigación por el delito de desaparición o no localización sin necesidad de esperar 72 horas, como todavía ocurre en algunos estados de la República. 4. Equiparar el delito de desaparición al de secuestro y homologar tanto penas como procedimientos de investigación del delito de desaparición en todas las fiscalías estatales y la Fiscalía Federal. 5.
establecer la publicación mensual de las cifras de carpetas de investigación sobre desapariciones de las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República como medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 6. Fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para el acompañamiento, apoyo y asesoría a todos los familiares que tienen alguna persona desaparecida. En el caso de Teuchitlán, Jalisco, informamos que desde que el Gabinete de Seguridad tomó conocimiento, se solicitó la investigación de la Fiscalía General de la República para garantizar una investigación profunda con el acompañamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, cuyos expertos se encuentran en el lugar. Estamos comprometidos en brindar certeza y verdad a las familias de las personas desaparecidas, esclarecer los hechos mediante la información que se obtenga de la evidencia científica y se persiga a los responsables. No habrá impunidad. Nunca ocultaremos nada. La verdad debe prevalecer siempre. En mi gobierno no habrá construcción oscura de verdades históricas nunca. Desde el gobierno no se tolerará la construcción de verdades a medias o falsedades. Siempre estaremos con la verdad y con la justicia. También se da puntual seguimiento a la línea de tiempo de quienes desde septiembre de 2024 tuvieron conocimiento de los hechos y responsabilidad jurídica del resguardo del predio y lo que encontraron en el mismo, para deslindar responsabilidades y conocer la verdad frente a las víctimas y al pueblo de México. Instruí a servidores públicos de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda a atender a los familiares de las víctimas y personas desaparecidas, en este y en otros casos. También giré instrucciones al Gabinete de Seguridad para coadyuvar en todas las investigaciones. Estamos pendientes de que el próximo miércoles la Fiscalía General de la República informe al pueblo de México de los avances en las investigaciones y las pruebas que tiene sobre este caso. Nuestro sentir está con las familias de las personas desaparecidas. Sabemos de su necesidad y anhelo de reencontrarse con sus seres amados. Nunca vamos a confrontar a una madre cuyo hijo, hija, hermano o un familiar desapareció. El eje de nuestro gobierno está centrado en el respeto a los derechos humanos, la construcción de la paz y la atención a las víctimas y siempre la verdad y la justicia. El eje de nuestro gobierno está centrado en el respeto a los derechos humanos. Convocaremos al Consejo Nacional de Seguridad Pública para construir los protocolos junto con todos los gobernadores necesarios para atender este delito, la atención a las víctimas y el fortalecimiento de las comisiones de búsqueda, así como el fortalecimiento de las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Esto con respecto al tema del delito de desaparición y a los familiares que tienen lamentablemente un familiar desaparecido. Ahora sí, adelante. Aquí adelante. Buenos días, Presidenta, funcionarios, servidoras públicas. Buenos días a todas y todos. Sósimo Camacho, de Luces del Siglo y el noticiero Luces Mañaneras. Presidenta, en 1992 hubo un gran golpe a la Revolución Mexicana, al pacto social que emergió de ese movimiento social precisamente con los campesinos. Me refiero a la reforma al artículo 27 de la Constitución que hizo posible la disolución de ejidos y la privatización de propiedad social de la tierra. En realidad los campesinos, indígenas y mestizos resistieron a los cantos de las sirenas, a la venta de las tierras. Sin embargo, sí empezó a ocurrir posteriormente una estrategia implementada por funcionarios entonces
del propio Registro Agrario Nacional para que regresaran los terratenientes a este país. En Diario Red tuvimos la oportunidad de publicar ya hace algunas semanas que hay 411 políticos, prácticamente de todos los partidos, porque muchos de ellos, incluso en un origen siendo priistas y panistas, al 11:45 también se pasaron ya algunos de ellos a Morena, sobre todo en el sureste mexicano. Y en ese sentido, hay, Presidenta, personas que acaparan en una sola persona más de 1,000 hectáreas y hasta 4,500 hectáreas. Estamos hablando de terrenos que suman más que muchos ejidos, muchas comunidades. Usted, precisamente como jefa de gobierno de la Ciudad de México, sabe que el ejido más grande de lo que es la Ciudad de México en la parte rural es San Nicolás Totolapan, con alrededor de 2,500 hectáreas. No es Topilejo con 10,000 hectáreas. Esa es la comunidad agraria más grande, es lo que iba a comentar. Pero ejido, de acuerdo. Así es, unas son comunidades agrarias, otros ejidos. Y en efecto son 8,000 hectáreas de San Miguel Topilejo y que decíamos, pues prácticamente es el 50% de lo que una persona puede acumular. Para poderse haber hecho de estas tierras, solamente pudieron hacerlo violando la ley, porque hay muchos candados que implicarían pues que no pudieran hacerse de esta cantidad de terreno. Estos personajes, y le voy a poner el caso de Antonino Almazán Arteaga, exfuncionario del gobierno de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox, que este personaje tiene tierras en 16 núcleos agrarios de 4 estados de la República. ¿Cómo pudo este personaje hacerse pasar como posesionario o avecindado o incluso ejidatario de tal cantidad de núcleos agrarios? Solamente, y lo dice una investigación del Registro Agrario Nacional, que demoró 5 años en hacerlo, mediante la falsificación de documentos, la alteración de los propios archivos agrarios y la compra de voluntades en asambleas ejidales. No es el único caso, le decía, son varias personas, 411 políticos y empresarios, y en Luces del Siglo publicamos hace algunos días al detalle el caso del sureste. Es donde está prácticamente lo más grotesco, lo más indignante, por la manera en que se fue acaparando de tierra de carácter social. Y hay hoy muchos de estos ejidos despojados que pasan por el trazo del Tren Maya. Estos ejidos, estas tierras despojadas alcanzan valores entonces, debido a la especulación, por decenas de miles de millones, y eso lo establece la propia investigación del Registro Agrario Nacional. Preguntarle, Presidenta, ¿qué se puede hacer pues para generar justicia para los propios ejidos y para estos personajes que hoy son los nuevos terratenientes en este país? Pues qué bueno que lo denuncias. Vamos a decirle a Edna Vega, la secretaria de Sedatu, que lo revise y lo presentamos aquí, el resultado de la investigación. Presidenta, ¿y no considera usted en algún momento, así como ha venido recuperando el espíritu de la Constitución en distintos temas, también reformar el artículo 27 constitucional, pues para evitar esta disolución tan fácil de los propios ejidos y de la propiedad social? Sí, hay que revisarlo, no es tan sencillo. Lo que sí es el acaparamiento. Entonces vamos a hacer una revisión general y con gusto lo presentamos aquí y vemos si hay delitos, pues que se presenten las denuncias. Presidenta, y en otro tema, durante el periodo neoliberal, prácticamente la política exterior de este país se redujo a mantener, entre comillas, buenas relaciones con Estados Unidos, pero que eso se tradujo muchas veces en subordinar la agenda de México a los intereses de Estados Unidos. Hay varios casos, pero probablemente los más indignantes ocurrieron durante los sexenios panistas, tanto de Vicente Fox como Felipe Calderón, porque habría que recordar cómo incluso en el sexenio de Vicente Fox hasta se le pidió a un jefe de Estado que comiera y se fuera por instrucciones del entonces presidente de Estados Unidos. Y la abyección probablemente mayor fue durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando dejó ingresar a agentes de 11 instancias estadounidenses, no solamente la CIA, la DEA, sino incluso el Servicio Secreto y otras de Estados Unidos, y generó programas o aceptó programas como Rápido y Furioso, que bueno, pues generaron además muchísima violencia en este país.
Presidenta, en estas conversaciones intensas que se tienen con el gobierno de Estados Unidos, Donald Trump y algunos de sus funcionarios han insistido que sobre la mesa está cualquier cosa para combatir a los cárteles de la droga en México. Y usted se ha referido que México no solamente está defendiendo un tratado de libre comercio, sino la soberanía y también la dignidad del propio país. En ese sentido, preguntarle si ha habido algo en las negociaciones, en las conversaciones con Donald Trump, que su gobierno haya dicho no estamos dispuestos a aceptar esta parte. Siempre hemos defendido la soberanía y lo tiene muy claro el gobierno de los Estados Unidos. En algunos casos de funcionarios del gobierno, pues su intención es mayor. Pero, por ejemplo, salió por ahí una nota de que en una reunión el secretario de la Defensa le había dicho al secretario de Marina si necesitaba ayuda para que el secretario de la Defensa de Estados Unidos les planteó que si necesitaban ayuda para que el ejército de los Estados Unidos pudiera intervenir. Pero pues tenemos un secretario de Defensa y un marino muy patriotas que le dijeron no, nos coordinamos, colaboramos, pero la soberanía de México es inviolable. Entonces puede haber algunos que tienen a lo mejor alguna otra idea, vamos a ponerlo así, porque tampoco ha habido nada ofensivo. Y siempre hemos dicho que no, que en eso no, que colaboramos, coordinamos, compartimos información y hasta ahora ha funcionado muy bien. Presidenta, ¿no le han solicitado, por ejemplo, el regreso de los agentes de las organizaciones, de estas agencias más bien, de seguridad de Estados Unidos? Hay permisos para agentes. La Ley de Seguridad Nacional, y ahora creo que ya fue aprobada por todos los congresos, la iniciativa que envíe de reforma constitucional de la soberanía, de fortalecimiento de nuestra soberanía. Establece muy claramente que cualquier agente, se les llama, o persona que pertenece a algunas agencias de investigación del gobierno de los Estados Unidos, tiene que tener un permiso de relaciones exteriores. Desde que estaba el presidente López Obrador se hizo una mesa de trabajo del Gabinete de Seguridad y de Relaciones Exteriores para que ahí se autorizara, más que una persona en Relaciones Exteriores, es el propio gabinete quien determina cómo se dan esos permisos para su actuación en el país y de acuerdo con la ley mexicana pues tienen que cumplir una serie de requisitos e informes que tienen que estar dando. Entonces en ese marco pues se autoriza. Antes era distinto, ¿verdad? Como bien dice, sobre todo en el periodo de Calderón. No sé si recuerdan, fue público cuando pues realmente asesinaron, porque no hay otra palabra, a un narcotraficante en Cuernavaca, Morelos, que la Marina dijo que había sido una acción de ellos y luego salió la DEA diciendo que no, que había sido una acción de la DEA. Eso es lo que salió en los medios, no estoy diciendo nada. Y que dejaron el cuerpo. Sí, no estoy diciendo nada que no se conozca públicamente. Entonces, ahora lo que hay pues es coordinación, sencillamente, tiene que haber coordinación. Somos países iguales, no hay uno sobre otro y nos coordinamos para la seguridad en ambos lados de la frontera. Muchas gracias. Gracias.